Malena es especialista en Historia del Arte y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos algunas preguntas para hacerle, para compartir con los estudiantes de Allegheny College. Entonces, la primera de ellas es: ¿por qué muralismo es una entrada de un diccionario de pensamiento alternativo? Bueno, porque posiblemente para abrir el debate o introducirnos en lo que es el pensamiento alternativo desde una formulación que involucre la práctica artística, la experiencia que se vivió en la Argentina y en América Latina en general, una experiencia regional a partir de los años 30, nos obliga necesariamente a pensar en lo que significó la pintura muralista como una opción paralela al modelo hegemónico de la práctica artística pautado por la Academia de Bellas Artes, el museo y la Galería de Arte, ¿no? La práctica muralista introduce una posibilidad alternativa, una posibilidad que tiene en el espectador y tiene en una dimensión pedagógica su apuesta más fuerte, ¿no? Entonces, por lo pedagógico y por lo popular, constituye una práctica alternativa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos gustaría hablar ahora Sí. Entonces, en relación, porque habíamos visto que el muralismo surge en el contexto de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Y entonces, por una parte, el muralismo conjuga ciertas técnicas avant-garde de las vanguardias europeas, supongo, y por otro lado retoma, quizás en una retrospectiva, ciertos elementos de las culturas nativas precolombinas. Entonces la pregunta es: ¿cómo se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, a ver, si nosotros hablamos del muralismo latinoamericano, es evidente que el sello más fuerte lo implanta el muralismo mexicano, sin duda. A partir del proyecto revolucionario, cuando los artistas, los exponentes más destacados de ese movimiento, como lo fueron Siqueiros, Rivera y Orozco, han conjugado lo que fueron las experiencias de las vanguardias que ellos aprenden en Europa con lo que es la impronta icónica, iconográfica, visual del arte precolombino. Ahora, dicho esto, hay que también pensar que hay práctica muralista por fuera del muralismo mexicano, que eso es lo que pasa aquí en la Argentina. Entonces, cuando Siqueiros llega a la Argentina en el año 33 y, desarrolla una práctica en donde lo que importa no es tanto la recuperación de un pasado precolombino, que no era el objetivo ni la necesidad del arte argentino en ese momento, sino pensar una alternativa de arte popular y regional, de arte popular y regional, que no pone el acento en lo precolombino, porque la problemática cultural argentina es diferente, Sí, es diferente. muy diferente. Pero que sí implanta en la escena artística argentina una posibilidad de práctica artística que le da, que obligatoriamente lleva a pensar el rol del artista en un momento de fuerte conflictividad. Pensemos que los años 30 en la Argentina se inician con un golpe de Estado. Entonces el muralismo, de alguna manera, marca un punto de inflexión en esa relación entre el arte y la política. Eso creo que es un objetivo más importante que el objetivo, de recuperación de la impronta prehispánica, precortesiana en el modelo mexicano, ¿no? Porque la problemática es distinta, Claro, Argentina es muy distinta. y México. Y ese momento del golpe de Estado
digamos, permite la irrupción del muralismo acá en la Argentina? Porque es un momento de corte conservador. Sí, pensemos. A ver, para esto habría que ver qué es lo que está pasando en la Argentina cuando llega Siqueiros. Siqueiros llega en 1933, vía Chile. También hay que pensarlo, hay una actividad interesante de Pablo Neruda, que a la sazón era, digamos, miembro diplomático chileno en México, ¿no? Ese que le permite a Siqueiros venir hasta acá, salir de México, ir primero a Chile y luego venir a la Argentina, invitado por instituciones. Siqueiros viene aquí a impartir conferencias en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, y es alojado por un personaje muy singular de la cultura de entonces, que era el director del diario Crítica. La casa... Está en la película, ¿verdad? Sí. Hay una película. Hay una película documental súper interesante que cuenta los avatares de la relación de Siqueiros con Natalio Botana, que es este personaje tan singular. Ajá. Director del diario Crítica, diario en donde colaboraban, entre otros, Jorge Luis Borges, Roberto Ar, digamos, referentes importantes de las letras del momento. Lo cierto es que Siqueiros, invitado por Botana, en su quinta Los Granados, que es una quinta que queda en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, se dispone a hacer una pintura que él desestima como obra de arte, que él plantea y formula como un ejercicio, como una experiencia para la que convoca a jóvenes artistas ávidos de experimentación y ávidos de una propuesta alternativa a los cánones de la Escuela de Bellas Artes, entre los que reconocemos a Antonio Berni y Lino Eneas Pilimbergo, jóvenes artistas que habían tenido su experiencia previa en París. Ellos colaboran, y también a Castañino, ellos colaboran con Siqueiros en este ejercicio plástico, que así lo llamó Siqueiros, donde Siqueiros incorpora recursos de representación, en donde se conjuga la experiencia del cubismo, que le permite a Siqueiros desarrollar un espacio quebrado, un espacio poliangular, ¿no? de múltiples puntos de vista, introduciendo también técnicas cinematográficas, porque hay que pensar también que Siqueiros venía de haber tenido la experiencia del cine de Eisenstein en México. Entonces él introduce técnicas de representación del espacio muy renovadoras, muy vanguardistas. Esto insemina en estos jóvenes pintores, Castañino, Pilimbergo y Siqueiros, incentiva una práctica de representación desconocida hasta ese momento, con técnicas, digamos, de representación del espacio renovadoras, y al mismo tiempo incorporando pintura no tradicional, como por ejemplo pintura de soplete, pintura industrial, ¿no? Esto es lo renovador por un lado, pero por el otro, la prédica teórica de Siqueiros preconiza una pintura popular, una pintura de gran formato, no de caballete, no, digamos, encerrada en el encuadre de la pintura de caballete tradicional para galería o para museo, sino para grandes superficies de edificios públicos. El problema es que esto, que sí era posible en México, porque la revolución había triunfado, no era posible en la Argentina, donde teníamos un gobierno de facto que no le iba a brindar a los artistas justamente los edificios, los organismos públicos, para que los pintores de la izquierda revolucionaria pudieran pintar exactamente, digamos, en la vía pública. Claro, y esto, bueno, empata con la pregunta que te quería hacer desde el principio, que es, o sea, digamos, cuál es el estatuto o la propuesta del muralismo en términos de artístico, pero también sociales, porque es una propuesta novedosa, ¿verdad? Bueno, digamos, la idea
A ver, lo que Siqueiros propone a los artistas, a los jóvenes artistas argentinos, está en sintonía con lo que los artistas argentinos, estos artistas argentinos están buscando, que es, recordemos que Antonio Berni y Lino Eneas Pilimbergo acababan de llegar de Europa. Llegan de Europa fines de los 20, principios de los 30, y se encuentran con una Argentina tensada por la violencia del golpe de Estado. Por supuesto, aquí también tenemos que pensar en el crack del 29 y los rebotes que esta crisis, digamos, tiene en América Latina. Berni se encuentra en la Argentina con barriadas populares, con la marginalidad, con hambrunas, y venía de haber tenido la experiencia del comunismo en París. Spilimbergo lo mismo. Ambos están buscando una alternativa a la pintura burguesa. La prédica de Siqueiros insemina o estimula en ellos este interés, pero ellos no ven la posibilidad de pintar grandes formatos en los espacios públicos. Entonces ellos dicen, bueno, hagamos una pintura popular de tamaño mural, donde podamos representar lo que está pasando en la vida concreta y cotidiana, que tiene que ver con las hambrunas populares, con la marginalidad. Entonces Berni empieza a pintar manifestaciones populares y Spilimbergo empieza a pintar la vida del proletariado o a representar también a través del grabado. Claro. Y demás. Digamos, avanzando los años, ya entrando en los años 40, ellos se organizan un colectivo que es una especie de sindicato, porque también en los años 30 este influjo de Siqueiros coincide con la necesidad de los artistas populares por organizarse en mutualidades, sindicatos y cooperativas, ¿no? Empiezan a organizar este tipo de asociaciones, digamos, de trabajadores del arte. Y así crean ellos el taller de pintura mural. Taller de pintura mural con la idea de poder desarrollar una pintura que tuviera que ver con la realidad contemporánea y que estuviera dirigida no al público elitista de la galería o del museo, sino al público de la calle. Es así como ya entrando en los años 40, un edificio, sí, muy transitado en el centro de Buenos Aires, como eran las Galerías Pacífico, convoca a los pintores muralistas para desarrollar un programa iconográfico dentro de esas galerías, ¿no? Y así ellos pintan los murales de las Galerías Pacífico. Pero estos murales de las Galerías Pacífico no pueden ser pensados de manera aislada de esa práctica muralista con Siqueiros en el 33. Claro, claro. ¿Y en qué año se pintaron o hacia qué época se pintaron? En los años 40, en el 46. En el 46 se empiezan a pintar, digamos, la bóveda de las Galerías Pacífico, en un contexto también bastante particular, porque es el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro, totalmente. Es un nuevo contexto problemático que lleva a los artistas a pensar ya no la relación entre la tradición y la vanguardia, que había sido tal vez la pregunta que había tensado los debates artísticos de los años 20, sino la relación entre el arte y la política. Claro, ¿no? claro que Digamos, sí. la antigua tensión tradición-vanguardia queda desplazada ahora por la tensión arte y política. Bueno, y acá viene la otra pregunta, que es, volviendo al muralismo mexicano, ¿no? El tema de cómo conciliar la función autónoma del arte, que por ejemplo en literatura la estudiamos con función estética, que es una función como autotélica, es autorreferencial
y no es siervo de nadie. Y la función pedagógica que evidentemente hay, porque esos murales de Diego Rivera que uno ve, es evidente su función comunicativa, que en el arte a veces visual, así como en el musical, es la función que está más anestesiada. Más solapada, claro. Sí, más solapada. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden conciliar ambos? O quizás Rivera es un estadio del muralismo un poquito más literal, sí, o costumbrista, no sé cómo llamarlo, y ya luego se desarrolla con Siqueiro y Orozco diferentemente. En realidad es una situación difícil de resolver. Es difícil de resolver. Es indudable que el muralismo tiene en su esencia una finalidad pedagógica. Es indudable. Porque se piensa como un arte popular, porque se piensa como un arte expansivo que trascienda el ámbito del espacio tradicional asignado al arte, digamos, el espacio y los espacios legitimados asignados al arte. En la Argentina, a ver, no es solamente el influjo de Siqueiros el que detona la práctica muralista. Ya antes de la llegada de Siqueiros están los llamados artistas del pueblo, que también tenían la misma función pedagógica, solo que a través de la práctica del grabado. El grabado, como significa una práctica de reproducción múltiple, permitía justamente esta expansión y esta difusión popular. Pero no en las grandes paredes de los edificios públicos. En la pintura de los muralistas argentinos, uno sí ve la misma función pedagógica. El desafío es no caer en una retórica que entrampe la creatividad y el riesgo que significa la experimentación de lenguajes que a veces encriptan el mensaje o, digamos, la intencionalidad comunicativa. Y aquí es donde encontramos, por ejemplo, Rivera, desde mi punto de vista, es un artista que logra conciliar la dimensión pedagógica con la experimentación de la vanguardia, ¿no? Sin caer en lo literario. Exacto. Sin caer en lo literario, pero, a ver, una apuesta más compleja es la que plantea Orozco, también es cierto, ¿no? En el caso de los artistas argentinos, quien zanja tal vez la dificultad es Antonio Berni, ¿no? Antonio Berni es un artista que ha trabajado muchísimo en muchísimos edificios públicos y privados en la Argentina y que ha desarrollado lo que Berni denominaba el realismo crítico, ¿no? Un realismo crítico absolutamente político, o sea, de una carga política que no renuncia nunca a un grado muy interesante de experimentación y de vanguardia. Pero que nunca pierde al mismo tiempo la comunicación con el espectador. Es decir, el muralismo interpela a un espectador que no necesariamente tiene que estar iniciado en el lenguaje de la experimentación artística, ¿no? Entonces, nunca se renuncia a esa dimensión pedagógica que el muralismo tiene en sus inicios, y que también tendríamos que remontarnos a la función del muralismo en la historia del arte, claro, mundial, ni siquiera en la historia del arte universal, ¿cierto? Pero bueno, sin duda el mural, a ver, en términos contemporáneos ya no hablaríamos más de muralismo, sino de arte callejero, ¿no es cierto? Arte callejero es lo que
en la contemporaneidad Sí. equivaldría a lo que fue, digamos, la dimensión política del muralismo en los años 20. Correcto, y eso también entronca con mi quizás última pregunta, es que ¿por qué es tan importante para los latinoamericanos conocer el muralismo como una forma de conocernos más a nosotros mismos y a nuestro continente? Es decir, ¿cuál es el Sí. peso histórico del Yo creo que en el muralismo se conjugan tres aspectos, desde mi punto de vista, constitutivos de nuestra trayectoria latinoamericana. Por un lado, en el muralismo se conjuga la voluntad por organizar una dimensión regional o regionalista del arte latinoamericano. Digamos, el muralismo tiene como base en Latinoamérica la intención de organizar como una suerte de corredor estético regional que se constituye en un referente en el concierto internacional, un referente identitario en el concierto magnífico. internacional. Por un lado. Por otro lado, la conjunción entre la tradición y la vanguardia, que también es constitutiva de una identidad latinoamericana. Ajá. Y por el otro, como tercer aspecto de esta vertiente, el instalar dentro de esta práctica muralista el debate de la relación del artista con la dimensión social, digamos, con lo social y con lo político. Entonces serían tres aspectos que son constitutivos de nuestra conformación identitaria latinoamericana. Digamos, el corredor regional como un núcleo de pensamiento, digamos, ¿cómo podría decirlo? Como una conformación semántica de singularidad dentro de la diferencia, digamos, de singularidad regional dentro de la multiplicidad. Sí, un lugar de enunciación, digamos. Digamos, porosa y de confluencia de singularidades y de diferencias, ¿no? Por el otro, el debate y la tensión entre el arte y la política, y por el otro también la posibilidad o la pregunta tal vez por si es posible conciliar la tradición con la experimentación, con la vanguardia, ¿no? Entonces me parece que desde esa manera de pensar el problema del arte o el problema de la expresión estética, tal vez dando una dimensión más amplia, el muralismo es ineludible, digamos. La experiencia muralista resulta como ineludible, ¿no? Porque se planteó.